pero sesionando sobre la sentencia que el tribunal los obliga a mejorar. Para no hacerles el cuento largo, lo que está sesionando el Instituto Nacional Electoral es diversos lineamientos para estos tiempos políticos nuevos, novedosos, de remate, en que ambos bandos políticos están en pre-campaña, pero no son pre-campañas y tampoco son actos partidistas, sino que son actos políticos, así los denominaron, actos políticos inéditos, en los que, si bien sabemos que en un futuro el que salga o la que salga victorioso de estos procesos políticos no partidistas internos, va a terminar siendo el candidato de los distintos bandos a presidente o presidente de la República. Entonces, bajo la narrativa de proceso político extraordinario, el Instituto Nacional Electoral está decidiendo básicamente si Xochitl Gálvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes y Mancera tienen que pedir licencia o no a sus cargos. Y todo parece indicar que el tribunal no los obliga directamente, o sea, que la sentencia del tribunal, ustedes todos escuchamos al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón diciendo que ningún servidor debería de participar en un proceso interno partidista o en un proceso de selección de candidaturas. Pero como no es un proceso partidista, sino que es un proceso político no atípico, más bien un proceso político atípico, entonces no tienen que renunciar. Eso quiere decir que el Tribunal Electoral, y lo he estado escuchando de prácticamente todos los consejeros, eh, están mencionando que no van a obligar ni a Xochitl Gálvez, ni a Santiago Krill, ni a Mancera, ni a Beatriz Paredes, que son los únicos de oposición que actualmente cuentan con un cargo, llámese senadores o diputados, no los van a obligar a renunciar. Quiero que escuchen un poco del posicionamiento, por ejemplo, de la consejera Carla Humphrey, que lo dijo hace un ratito, que es más o menos el mismo posicionamiento que han estado dando los demás consejeros electorales, en el que están pues mencionando que aunque el tribunal haya emitido esta sentencia, el instituto ya se había adelantado estableciendo los topes de campaña, que no es campaña, sino que es un proceso político atípico, que estableciendo ciertas dinámicas de supervisión, de vigilancia, de rastreo, etcétera, y que al ser un proceso político atípico, no tienen que renunciar, como tampoco tienen que renunciar, por ejemplo, los diputados o senadores que buscan, sobre todo diputados, bueno, también senadores, que busquen la reelección de su cargo, y como tampoco tendrán que renunciar para cualquier otro cargo de elección popular, como sí lo deberían de hacer los que van a estar en secretarías de Estado, gabinetes, etcétera. Quiero que escuchen claramente lo que está diciendo la consejera Carla Humphrey, que es mucho de lo que han repetido los consejeros del instituto hasta ahora. Tiendas para que todas las y los participantes en un proceso electoral tengan piso parejo y puedan competir en igualdad de condiciones, lo cual me parece muy importante. Estamos aquí porque, bueno, estamos ante lo que ya ha definido la Sala Superior como procesos inéditos, ahora procesos políticos, tal cual lo definió la Sala Superior. Que también señaló que es manifestaciones de la vida interna de los partidos políticos y en uso de su facultad de autoorganización. El tribunal ha señalado textualmente en la sentencia que hoy estamos dando cumplimiento y en otras anteriores que no se pueden detener estos procedimientos que forman parte de la normalidad democrática, que se originan dado el interés creciente de la ciudadanía en cuestiones electorales y políticas, una ciudadanía más activa y más interesada en los procesos electorales, pero a pesar de todo eso, estos procesos no están exentos o relevados de revisión, de fiscalización, de un seguimiento continuo por parte de esta autoridad. La propia sala señaló que debemos analizar pormenorizadamente cada una de estas conductas. La fiscalización además es permanente, es continua y por tanto, pues quiero decir una vez más que este instituto se adelantó, actuó, tomó medidas para emitir lineamientos desde la comisión de quejas de qué podían hacer o no las personas involucradas en estos procesos. Además, empezamos las tareas de monitoreo y de verificación desde principios del mes de junio, como ya se dijo aquí. Adoptamos la sesión pasada de este Consejo General un acuerdo por el que se determinaban los mecanismos de colaboración y coordinación en las áreas,
sin los cuales, sin todas estas actividades, no tendríamos hoy cómo hacer frente y cómo dar cabal cumplimiento a estos lineamientos que hoy se nos mandatan. Me parece que, dado lo anterior, no aplica, no se estaría aplicando retroactivamente ningún acuerdo, puesto que ya incluso en los propios ¿cómo se llama? En los propios artículos últimos, en los transitorios, se señala que seguirán rigiendo estos acuerdos aprobados ya por el Instituto Nacional Electoral, en varios de estos casos confirmados, las medidas cautelares y de tutela preventiva por la Sala Superior, y por tanto me parece que estamos en un momento inédito, un momento muy importante, pero quiero rescatar también dos cuestiones. Me pareció absolutamente por decir raro, inusual y anormal que se nos dieran 5 días naturales para cumplir con este tema de poder emitir estos lineamientos que nos tienen hoy sesionando, fuera de proceso electoral, que se nos dieran 5 días naturales para cumplir, incluido sábado y domingo. Parece demasiado extraño, máxime cuando se nos notificó casi a las 11 de la noche del viernes pasado esta sentencia de la Sala Superior. Y creo, además, o me gustaría compartir con ustedes cuestiones que me parecen relevantes de este proyecto de acuerdo. En primer lugar, que se regulan aspectos importantes respecto a la propaganda del proceso político para que no se violen las reglas del modelo de comunicación política y no se incurran en actos anticipados de precampaña o de campaña. Se establece el deber de cuidado de abstenerse de incurrir en actos o omisiones que puedan incurrir o constituir en violencia política contra las mujeres en razón de género. Se restringe la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entrega algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en efectivo o en especie. Se determinan reglas para garantizar la no injerencia de personas servidoras públicas en los procesos. Se restringe el uso de prerrogativas en radio y televisión. Se garantiza la presentación de quejas y denuncias cuando así se amerite. Y en materia de fiscalización, este proyecto establece que los partidos y personas participantes están obligados a presentar informes de ingresos y gastos. Se establecen también los límites individuales de aportaciones para las personas participantes en estos procesos políticos, que es de 2.148.166 pesos. También se establece el límite individual de aportaciones para militantes y simpatizantes, que sería de 537.041 pesos con 65 centavos. Asimismo, se establece un tope de gastos por persona participante, el cual me parece excesivo y bueno, creo que habría que tener en cuenta que se trata de procesos así determinados, políticos, no procesos internos, ni siquiera procesos de precampaña, y por tanto yo creo que habría que limitar, bajar este monto de tope de gasto de campaña. Claramente, además, se señala que los partidos políticos pueden fijar sus montos por abajo de este monto. También se establecen que el despliegue de actividades de monitoreo e inspección por parte de esta autoridad para recabar indicios o elementos de cotejo. Se establecen criterios de cuantificación de propaganda que haya estado a la venta en los lugares en que se llevaron a cabo los eventos de las personas participantes y que se hayan utilizado mayoritariamente dentro de estos eventos estos bienes utilitarios. También se señala claramente que se impondrán las sanciones en caso de acreditarse infracciones establecidas en la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y muy importante en cuanto al procedimiento de fiscalización, constará de las siguientes etapas: la presentación del informe, que está prevista para el 2 de octubre, es decir, una vez que ya contemos con la información, ya hayan concluido los procesos internos o procesos políticos de los partidos políticos, la notificación del oficio de errores y omisiones, luego de la revisión de informes el 24 de octubre, la fecha límite para dar respuesta a este oficio, estos oficios de errores y omisiones serán de 10 días, es decir, que concluye el 3 de noviembre, la fecha límite para que la Comisión de Fiscalización conozca el dictamen consolidado y el proyecto de resolución
será el 27 de noviembre y la fecha límite también para que la comisión los apruebe será el 5 de diciembre, lo cual hace que tengamos que conocer en este Consejo General estos dictámenes y proyectos de resolución el 15 de diciembre. Plazos que me parece adecuados, que no trastocan la normatividad electoral, ni por supuesto otros procesos de fiscalización que nos hacen contar en tiempo y forma adecuada con la información antes de que inicien los procesos internos o de selección de candidaturas de los propios partidos políticos. Y creo que con este tema, bueno, un último tema respecto a la separación del cargo, me parece que en primer lugar la Sala Superior no lo ordena, en segundo lugar no hay fundamento jurídico ni constitucional para solicitar que renuncien o pidan licencia a estos cargos. Se trata de procesos políticos al interior de los partidos políticos, tal como lo señala la Sala Superior, y ni siquiera para postularse a otros cargos se exige constitucional ni legalmente la renuncia a, por ejemplo, una diputación o una senaduría, como sí se exige para una secretaría de Estado o una fiscalía, por ejemplo, y se establecen días para hacerlo. Por supuesto, creo que estamos dando con este proyecto cabal cumplimiento a la sentencia y lo estamos haciendo en tiempo y forma, tal cual lo señaló la Sala Superior. Pues ahí está un poco de lo que ustedes están escuchando. Esto lo dijo también la consejera Dania Rabel y lo han estado repitiendo todos. Lejos de centrarse en si deben o no de renunciar los que aún tienen cargos o tienen algún tipo de encomienda política o pública, sobre todo en este momento, el énfasis que le están dando los consejeros es en establecer los topes de campaña en el tema del dinero. Y todo porque desde Morena, sobre todo, se ha estado impulsando el cómo es posible que se avale que estos personajes que están en una senaduría o que tienen una diputación, o en el caso de Santiago Krill, que son presidentes de la mesa directiva, pues estén intentando buscar ser candidatos eventualmente y ahora un puesto político atípico, pero no suelten sus cargos. Quiero recordarles que la decisión de que se dieran las renuncias, y sobre todo porque aquí lo preguntan, no fue una decisión basada en la ley, si lo quieren ver así, porque efectivamente, si sobre todo el presidente, es decir, Morena, no hubiera tomado la decisión de establecer en sus lineamientos que sus candidatos renunciaran a sus cargos, entonces Sheinbaum en este momento seguiría siendo jefa de gobierno, Ebrard seguiría siendo secretario de Relaciones Exteriores, Adán seguiría siendo secretario de Gobernación, etcétera. Y se acuerdan que desde la oposición esta era una crítica constante porque no estamos hablando de diputados o senadores nada más, estamos hablando de secretarios de Estado. Estamos hablando de una jefa de gobierno, una gobernante en turno. Entonces, la oposición brincó en el cielo quejándose que ellos estuvieran haciendo campañas mientras estaban en un cargo. Y ustedes pueden hacer, vaya, todos los que han hablado sobre la oposición lo pueden verificar, los que apoyan a la oposición lo han dicho en algún momento. Criticaban a Claudia Sheinbaum por hacer eventos de campaña los fines de semana cuando tenía que estar gobernando la Ciudad de México. Criticaban a Ebrard por estar utilizando su cargo o aprovechar los viajes que le daba su cargo para estar hablando de su libro y hacerse promoción personal. Criticaban a Monreal por hacer lo mismo desde el Senado y desde la Junta de Coordinación Política. Entonces, lo que aquí se está cuestionando no es un tema de si la ley los obliga o no, es si ustedes criticaban de este lado para que se salieran y que renunciaran a sus cargos para hacer esta campaña, ¿por qué los que los criticaban hoy no son los que renuncian? Es un tema moral, es un cuestionamiento moral que se elevó hasta el tribunal, pero en los hechos, yo lo he criticado, los diputados, si se quieren reelegir, y esto fue una reforma que hicieron apenas, porque tampoco era así. Si un diputado quiere reelegirse para un siguiente periodo, puede hacerlo y seguir en la diputación y no tiene que renunciar. Porque así es como lo establecieron los propios diputados y que fue aprobado por los senadores. Si un presidente municipal quiere buscar la reelección, no necesita renunciar a su cargo. Puede hacerlo desde ahí.
Si somos honestos, no existe una equidad en la contienda. Nunca ha existido, porque estás desde tu lugar, desde tu cargo, buscando reelegirte para el mismo. A mí no se me hace algo parejo. Hay quien podrá tener sus opiniones, ¿no? Decir, bueno, en un presidente municipal quizás sí, no sé, a mí no se me hace que debería de ser de esta manera, pero se agarraron de esta ley, o se agarraron de este último reglamento para establecer que, uno, como no están en ningún proceso de precampaña, ni mucho menos, no tienen la necesidad de hacerlo. Cuando la ley los obliga a renunciar, 90 días antes de la elección, o sea, antes de que inicie la campaña. 90 días antes de la elección tienen que renunciar a sus cargos. Eso es lo que la ley los obliga. Si quieren ser candidatos, estamos hablando que te deberían de renunciar a finales de año o principios de año. Es cuando deberían de renunciar para entonces ya ser candidatos. Eso es lo que la ley los obliga. Y como no estamos en ese escenario porque no son precampañas, tampoco son campañas y no son procesos internos políticos, sino que son procesos políticos atípicos, pues entonces el instituto está perfilando que no los va a obligar a renunciar, pues esa es la razón. Entonces, van a proteger esto bajo esta lógica. Ahora, ¿qué es lo que también dice Carla Humphrey? Ahí es donde también me quiero detener. Se prevé en el proyecto que están discutiendo en este momento, dentro de las demás sentencias, fijar un tope de gastos para los candidatos de este proceso político atípico. ¿Y de cuánto estamos hablando? De nada más y nada menos que de 34.370.666 pesos por persona. Échense esta. O sea, en un proceso atípico, que no es una precampaña, están pensando los del INE dejarles un tope de gastos de 34 millones a cada uno de ellos, de los cuales personalmente ellos no van a poder aportar más de 2.148.166 pesos, que por ejemplo sería el caso de Adán Augusto, que él dice que él se está financiando todo. Bueno, con el tema, o sea, Adán Augusto solito de su bolsa no puede aportar más de 2.148.166 pesos. Y por simpatizante, o sea, por persona que lo sigue, no van a poder aportar más de 537.041 pesos, ya sea en especie o en efectivo. Pero ¿qué diablos es esto? Si en algo coincido es que es mucha lana para un proceso político atípico que no es campaña. Es muchísimo dinero, muchísimo dinero. O sea, es una cosa que yo no logro entenderlo. Ahora, los partidos políticos pueden, pues, pedir un tope menor. O sea, Morena puede decir que por cada uno de su tope de gastos, ya con publicidad, gastos viáticos y todo, va a ser de 10 millones. ¿Ok? Está dentro de la ley, mientras no supere los 34.360.676 pesos. Y lo hará al frente. Pero tienen 30, o sea, tienen la posibilidad, existe la posibilidad de que se gasten 34, más de 34 millones en un proceso que no es campaña, sino que es un proceso político atípico. 34 millones. Y lo mismo van a poder hacer los del frente. Lo mismo. 34 millones por cabeza. O sea, pónganle estos números. Morena tiene, bueno, de la coalición Juntos Haremos Historia son 6. Pero del frente son 13. 13. 13. Miren, si somos honestos, al frente no le alcanza o no le debería de alcanzar, si hacemos cuentas, para repartirle a 13 personas 34 millones. No les debería de alcanzar. Bueno, al PRD no le alcanza, ¿no? Al PRD no le alcanza. Al PRI puede que sí.
Al PAN, que es de donde más hay registrados, maybe. Pero son 13 del frente que pueden gastarse 34 millones. Ellos solitos solo pueden aportar 2 millones. Así de, yo voy a sacar de mi bolsa 2 millones. Y sus simpatizantes, 537,000 por cada uno. Si hablamos de qué simpatizantes tienen más lana que otros, honestamente, los simpatizantes de los del frente, vaya, más personas son capaces de tener 537,000 pesos de ese lado. En Morena no digo que no, pero son menos, porque los simpatizantes de la izquierda es muy variado, hay desde políticos, hay desde empresarios, o sea, hay de todo, pero sobre todo la base de Morena es la gente de a pie, que no tiene 500,000 pesos para regalárselo a un político y decir, ahí te va tu campaña. Entonces, esto es lo que está pasando dentro del Instituto Nacional Electoral. Habrá que ver si terminan con esta resolución. Honestamente, creo que es muchísimo dinero que se está gastando o sea, que se puede destinar a los partidos políticos. Muchísimo. Falta que el INE todavía dé el sí al final. Cuando hablamos de la fiscalización, algo que ya hemos platicado mucho en este espacio es que la fiscalización es obligatoria y es continua. O sea, los partidos políticos todo el tiempo tienen que estar reportando sus gastos ante el instituto a la unidad de fiscalización. Entonces, eso no es como que se nos vaya a pasar, no. Están obligados a reportar sus gastos. Morena lo ha estado haciendo, Morena, todos los partidos lo tienen que hacer, es obligatorio, está en la ley, pero si alguien ha sido público con los gastos de cada uno de sus candidatos, ha sido Morena. Mario Delgado, de hecho, hoy le tocó presentar informe de cada 15 días de qué es lo que y cuánto han estado gastando cada uno de ellos. Y Morena tiene definidos como cuánto dinero como partido les dio, son 5 millones por cabeza, salvo Adán, que no los quiso. Y por el lado del frente, yo lo que quiero saber es eso, porque del frente yo no he visto transparencia. Y ese es el problema. En los partidos del PRI, PAN, PRD ya están en campaña. Xochitl Gálvez anda de gira histórica, Santiago Krill anda en reuniones los fines de semana, Enrique de la Madrid también está en campaña. Entonces, ¿cuándo van ellos a reportar sus gastos? ¿Cuándo lo van a hacer? Xochitl dice que ella ha invertido, por ejemplo, 200,000 pesos a redes sociales. Bueno, pues debe de reportarlos, debe de informar que ese dinero de dónde salió, etcétera. Entonces, así, aún así es política, es funcionaria pública. Aunque sea funcionaria pública, o sea, aunque sea de su dinero, pues debe de venir en sus declaraciones. Pues sí. Aparte, Facebook que sí es transparente con eso. O sea, si tú, o sea, Facebook te obliga a tener pues tu declaración, tener tu declaración de si eres una persona que va a poner, vaya a usar le va a meter dinero, pauta a un tema relacionado con política o asuntos sociales, tienes que tener tus datos fiscales, o sea, la gente lo tiene que poder consultar. Entonces, vaya, si es para sus redes, si son 200,000 pesos, si es de su lana, ella lo dice con toda la tranquilidad, digo, pues está bien, es su lana, ella puede hacer lo que quiera, nadie está diciendo que esté bien o esté mal que lo haga, solamente yo le corregiría que no diga que es orgánico, más, ¿no? Orgánico es cuando no le metes dinero o cuando sin dinero. Sí, sí, dijo que ella orgánico. Dijo que su crecimiento en redes era orgánico, que nada más le metía 200,000 pesos a Facebook. Es una contradicción muy inmediata. O sea, pero bueno, entonces yo sí quiero ver si los partidos a partir de este momento van a ser transparentes o no. Todos. Y esto aplica para todos. Todos.